Bien, muy buenas tardes en América y en Europa. Vamos a empezar con la conferencia titulado Historia inmediata, teoría y método, ¿no? Para el día de hoy hemos invitado al profesor Carlos Bazos. El profesor Carlos Bazos es doctor en Historia por la Universidad Santiago de Compostela. Fue investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. De la misma manera, director del posgrado de Historia, Teoría y Método de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Compostela. Profesor de Historia Medieval e Historiografía de la Universidad Santiago de Compostela y es fundador y director de la Red Académica Internacional Historia a Debate. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido a la carrera de Historia de la Universidad Pública del Alto y un saludo desde el Alto de La Paz, Bolivia. Buenas, buenos días en América, buenas tardes desde España y Europa. Hoy vamos a hablar, como Ángel decía, de la historia inmediata, teoría y método. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación a Ángel Caguapaza, colega y amigo. Ya es la segunda vez que hacemos este contacto entre Santiago de Compostela y el Alto, ¿no? Gracias a él y espero que sigan otros contactos en el futuro. Agradecer también a la carrera de Historia de la Universidad Pública del Alto esa invitación. Para mí es un gran placer eh, establecer de nuevo este contacto con el Alto, porque el Alto es un lugar simbólico de la historia inmediata de Bolivia y en algún momento de la historia inmediata del mundo. Por lo tanto, estoy muy a gusto aquí hablando con vosotros y también gracias a vuestro esfuerzo de coordinación con el resto de América Latina y muchos de mis colegas que supongo estarán siguiendo esto en España y otros países europeos. Bien, nosotros comenzamos en 2001 con esto de que ahora llamamos historia inmediata. Teníamos desde no hacía mucho una lista de correo electrónico, como se hacía en aquella época, de historia de debate, y un colega ecuatoriano me envió a mí y a algunos otros colegas un mensaje con su opinión sobre lo que estaba sucediendo en Quito en ese momento. Era el 21 de enero del año 2001. Una manifestación indígena había tomado el Parlamento con la ayuda de algunos militares y cambiaron el gobierno. Yo decidí transformar ese mensaje, digamos, de persona a persona, en un debate público dentro de la lista de historia de debate y no se me ocurrió mejor nombre que llamarle historia inmediata. Primera porque estábamos hablando de algo que todavía estaba sucediendo y después supongo que me sonaba el nombre de historia inmediata por el artículo que el periodista Lacouture publicó en la Nouvelle Histoire de Jacques Le Goff en 1978. Lo curioso es que el colega de una universidad ecuatoriana que me envió el artículo sobre lo que estaba pasando en Quito en ese momento y la expulsión, digamos, de Jamil Mawaz del poder, después pidió que no constara en la web de Historia Debate, porque este tema de historia inmediata empezó así, con muchos temores, ¿no? Bien, lo quitamos y el debate continuó. Después de eso hubo 72 debates más de temas de actualidad, de historia inmediata en nuestra red,
hasta el año 2010, en que nos pasamos a las nuevas redes, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, en donde tiene lugar ahora este tipo de debate sobre la inmediatez. En aquel momento, a principios del milenio, estábamos insatisfechos, yo particularmente, de las formulaciones que se nos ofrecían como historia del tiempo presente, historia actual, porque nos parecía, pienso que con razón, que era simplemente una manera de alargar la historia contemporánea, pero sin tratar la cuestión del presente, la cuestión de la historia que estábamos viviendo, ¿no? Recordar que el término historia contemporánea surge en el siglo XIX para justamente denominar la historia del momento que se vive, en contradicción con lo que era la historia, y es la historia en general, más centrada en el pasado. Lo que pasa es que esa historia contemporánea dejó de ser contemporánea hace mucho, ¿no? Ahora en España y en Europa es la historia del siglo XIX, del siglo XX. Por lo tanto, entre que no se toca el presente y entre que el término contemporáneo ha quedado un poco para un uso más académico que real, seguimos adelante y empezamos a teorizar sobre esto que de una manera, digamos, que tiene más que ver con la realidad, llamamos historia inmediata, que pasa a ser, hace tiempo que ha pasado a ser un nuevo objeto de investigación para los historiadores, con dificultad, porque es cierto que se ha avanzado mucho en la comprensión de que es necesario conquistar, como dicen los colegas de análisis, ese nuevo territorio para el historiador, que es la historia inmediata. Se ha avanzado mucho, pero también ha habido muchas resistencias y muchos lastres de viejos temores de factura positivista que todavía están dentro de nuestra disciplina. Bien, lo primero que hay que decir es que es imposible hacer verdadera historia inmediata del instante, de lo que estamos viviendo sobre procesos inacabados, etcétera. Es imposible sin cambiar la matriz de nuestra disciplina en tres sentidos: en un sentido epistemológico, en un sentido historiográfico y en un sentido metodológico. Si no, estaríamos haciendo trampa, en definitiva, o sea, haciendo una historia del presente con los criterios teóricos y metodológicos de la vieja historia que hemos heredado, por lo tanto, del positivismo. En eso, por lo tanto, hay que ser claros y coherentes, que la historia que se haga se corresponda con el concepto de historia que defendemos, que tenemos o que es adecuado para el nuevo siglo XXI. Por lo tanto, necesitamos otra teoría del conocimiento, si queremos hacer historia inmediata, que supere el mito positivista de la neutralidad de la ciencia, que ha dado lugar a ese latiguillo que todavía suena en despachos y pasillos en las clases, cuando uno habla de lo que sea a los alumnos y dice que es necesario que pase 50 años para que el historiador pueda abordar con imparcialidad un suceso histórico. Primero, no es cierto. Yo suelo poner en España el ejemplo de la Guerra Civil Española, que sucedió hace 86 años y que todavía, en fin, enciende la polémica, porque hay posiciones que son tanto políticas como historiográficas en choque permanente. Y no solo eso, sino, siguiendo con España, es el nacionalismo periférico que decimos aquí, ha puesto en cuestión esa idea de la nación única española. España, desde luego, para muchos de nosotros, incluso para la Constitución española, es una nación de naciones o nacionalidades, pero bueno, eso es discutido y está en términos políticos, en función de intereses políticos concretos,
¿Y qué pasa? Que el debate llega incluso, fijaros vosotros, hasta la Edad Media. Ya sabéis que, aparte de mi dedicación a la historiografía, yo soy medievalista. Y entonces, si te pones a estudiar cómo se forman las naciones o nacionalidades en la península ibérica, pues te encuentras que hay discrepancias políticas del presente que llegan hacia el pasado, negando en un caso que exista, se hubiera formado en la época medieval pues la nacionalidad gallega, vasca o catalana, o por el contrario, que hubiera algo de que se pueda llamar una identidad española en la Edad Media. Aunque todos coincidimos y los datos son bastante contundentes que el fenómeno identitario español y nacional español es más bien de la época moderna en adelante, a partir de los reyes católicos. Con esto quiero decir que claro, que vivimos, hacemos historia desde el presente, y el presente es ahora sobre todo muy conflictivo, y esas polémicas y conflictos naturalmente llegan a la escritura de la historia a través de los historiadores que vivimos en este mundo, afortunadamente, no en la estratosfera, ¿vale? Pues entonces, ¿eso qué quiere decir? Que necesitamos otra teoría del conocimiento que incluya al historiador en la definición de historia. Por lo tanto, en segundo lugar, hablando ahora de historiografía, es necesario asumir el nuevo paradigma historiográfico que nosotros hemos definido, pero que otros, sin haberlo definido de una manera tan clara, también coinciden con nosotros en que la historia es una ciencia con sujeto cognoscente. Sobre todo en el mundo de los científicos de la naturaleza, eso está más claro que el agua. En el campo académico nuestro quizá no tanto, porque probablemente no exista una ciencia social ni una disciplina científica, digamos, donde tenga tanto peso la tradición positivista como la historia. Y lo digo esto pues, para bien y para mal. Por lo tanto, si la historia es una ciencia con sujeto cognoscente, y sabiendo que las polémicas ideológicas, políticas, de valores de hoy influyen en la escritura de la historia a través de los propios historiadores, que decía antes, no viven en la estratosfera, sobre todo cuando los estamos hablando, influyen cuando se trata de temas del presente donde existe mucha polarización. ¿Qué hacer en ese caso? Pues está claro, libre interpretación y debate. Es decir, el debate en sí es pluralidad también, y no existe un modo único de ver un hecho presente y tampoco un modo único de ver un hecho pasado. Pero aún así, en esos debates que van del presente al pasado y nos incomodan, porque en otros temas naturalmente pues hay un consenso muy amplio sobre, yo qué sé, sobre una fecha, sobre la explicación de un hecho, etcétera, y en otros no tanto. Bien, en esos casos eso, libre interpretación y debate. Y en ese debate y libre interpretación, donde están historiadores y no historiadores de temas hoy muy polémicos, ¿qué puede aportar el historiador de oficio? O mejor dicho, ¿qué debe aportar el historiador de oficio? Pues rigor y honestidad con la fuente, porque eso no le hemos ganado a pulso a lo largo de más de un siglo de historia de la historia, y se sabe que nosotros, si algo sabemos hacer bien, es buscar fuentes y trabajar con documentos históricos, y eso es una aportación a debates historiográficos y muy influidos por el presente, o simplemente a debates historiográficos políticos que solo podemos dar los historiadores de oficio, porque los que no lo son hacen de su capa un sayo, como ya sabemos. Si un dato no les gusta, lo borran o se inventan otro, etcétera. Y eso es algo que los historiadores de las universidades y los centros de investigación no hacemos ni vamos a hacer. Yo pondría, como antes hablé de la guerra civil, como un tema sobre el que se está debatiendo
constantemente y no hay una posición común, aunque la posición mayoritaria en el mundo académico de los historiadores es clara, ¿no? Pero bueno, de todas maneras hay quien lo discute, más bien desde fuera que desde dentro de la academia, pero es igual, genera el debate de un modo u otro. Yo me gusta poner como ejemplo de historiador que aporta al debate sobre el franquismo y la guerra civil de España a Ángel Guinness, por ejemplo, porque domina las fuentes históricas, muchas de ellas inéditas, y defiende sus argumentos con datos históricos. Yo pienso que es un buen ejemplo para qué hacer en caso de que estemos estudiando o interpretando un hecho histórico que por razones del presente es polémico. Acudir a las fuentes, pero no son suficientes para hacer buena historia, como sabemos. También se necesita buena interpretación y buenos valores para acercarse a los hechos del pasado, igual que se necesita buenos valores para acercarse a los hechos del presente. Por lo tanto, necesitamos otra teoría del conocimiento postpositivista, necesitamos asumir que la historia es una ciencia con sujeto y cognoscente, es decir, que a la hora de definir la historia hay que incluir al historiador entre los términos que se utilicen para la definición de la historia, y nos queda el tema de la metodología. ¿Qué metodología hay que aplicar para hacer historia inmediata? Yo pienso que una metodología, desde luego específica en general, los temas de investigación nos presionan para que definamos o apliquemos métodos adaptados a ese tema, y es así. Existe una metodología en general y después una metodología en particular en función de los temas que estés investigando, pero este tema de la especificidad de la metodología para hacer historia inmediata no es lo mismo que en otros casos, porque aquí no nos queda otra, si investigamos temas que estamos, de hechos y procesos que estamos viviendo, no nos queda otra que hacer una investigación participativa en tiempo real. Bueno, como el resto de las ciencias sociales, la politología, la sociología, no digamos las ciencias de la comunicación, ¿no? Hasta la antropología, cuando trata los temas del presente, pues el propio investigador forma parte de ese presente. Y ellos sí lo pueden hacer. Si un politólogo y un sociólogo lo pueden hacer, lo podemos hacer también los historiadores, con el mismo grado de rigor y con el mismo grado de subjetividad que también hay cuando analizas un hecho muy anterior en el tiempo que cuando lo analizas en el tiempo presente. Por lo tanto, hagamos investigación participante. Nosotros somos parte de las fuentes cuando investigamos hechos que estamos viviendo, que son muy recientes. Por lo tanto, aquí hay que recordar que si en general, cuando definimos la historia como una ciencia con sujeto, entendemos que objeto y sujeto son inseparables, lo son más todavía en el caso de la historia inmediata, porque es que no solo estamos haciendo historia y viéndola pasar, ¿no? Es que además está o interviniendo, bueno, como ciudadano, como cualquiera puede hacer, también un historiador, pero aquí estamos hablando de la intervención como historiador, pero nos encontramos a un sujeto a nuestro lado que también está haciendo la historia, que es el sujeto sociopolítico, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante. El objeto y el sujeto de la investigación son inseparables por dos motivos, porque nosotros estamos viviendo el hecho que de alguna manera estamos queriendo analizar y por otro lado ese hecho histórico está evolucionando porque existe un sujeto social y político que está haciendo historia también, etcétera, no historia escrita y académica como nosotros, pero están haciendo historia en el sentido que tienen
de alguna manera la última palabra en cuanto a los hechos o los procesos inmediatos a los que nos estamos refiriendo constantemente. Siguiendo con la especificidad de una metodología para hacer historia inmediata, yo diría que hay que huir de esa idea, yo creo que es más bien corporativa, ¿no? Y poco útil para el historiador en general, de que la historia inmediata, con ese nombre u otros, que es una especie de subespecialidad de la historia contemporánea. Para nada. La historia inmediata de la que estamos hablando tiene que responder a un enfoque transversal y global, porque todos los historiadores de formación estamos capacitados, independientemente de nuestra especialidad académica de tipo temático y temporal, para investigar e interpretar y opinar sobre el presente que estamos viviendo, estemos en el lugar que estemos y pertenezcamos al área de conocimiento histórico que pertenezcamos, ¿no? En ese sentido, claro, tiene que ser un enfoque de investigación en la historia inmediata, transversal a las especialidades académicas, ¿no? Y no transformarse en sí mismo, porque es una manera de acartonarse, en una especialidad más. Forma parte de nuestro compromiso social, además, de que somos especialistas en análisis de fuentes y estudiar los hechos en su devenir temporal, pues aplicar esos conocimientos a ayudar a lucidar, a entender mejor el presente que vivimos, sobre todo el presente que vivimos hoy tan convulso en el tránsito del siglo XX al siglo XXI. En tercer lugar, somos parte de las fuentes, respondemos a un enfoque historiográfico transversal y estamos hablando en el siglo XXI. Es decir, que la manera de hacer historia inmediata no debe reducirse a escribir un texto académico, que también hay que hacerlo, sino que además hay que generar vídeos y podcasts. Es decir, hay que emplear nuevos formatos que te permitan obtener datos y difundir tus análisis en tiempo real, y eso es aprovechar la revolución tecnológica de las comunicaciones, cosa que debemos hacer en general con la historia, pero muy en particular, todavía más, con la historia inmediata. Por lo tanto, hay que producir textos, y estos difundirlos, claro, por la vía digital, no solamente en revistas académicas, que ambas cosas son necesarias. Por lo tanto, hay que producir textos, vídeos, podcasts, saber que sí, en general, investigación y divulgación deberían ir juntos, pero no es así. Sabéis que la divulgación histórica es como una pariente menor en la familia de los historiadores, ¿no? O sea, pues eso, empezando porque ya no estaba, porque no está valorada en los currículos académicos, pues bueno, lo hacemos, pues eso, como se dice aquí, y lo voy a decir en castellano, de aquella manera, ¿verdad? Que se dice de aquella manera, que yo os hablo de Santiago de Compostela, Galicia. Pero sí, con la historia inmediata no podemos hacer eso, porque la investigación y la divulgación van unidas y son, como ya hemos dicho antes, entre el objeto y el sujeto de la investigación de la historia inmediata, son inseparables, indisolubles. ¿De qué vale que tú hagas un análisis de hechos que están sucediendo o que no han procesos que no han terminado si no lo difundes en tiempo real? La divulgación se convierte no en una opción a colegas que les gusta más, a otros que les gusta menos, sino una obligación si haces historia inmediata. Tienes que investigar, interpretar y al mismo tiempo difundir, y para eso hay que utilizar los mismos medios
utilizan los noticiarios para estar en el mundo presente, para que en el mundo presente para que en el mundo actual esté presente la voz del historiador que habla sobre lo actual. Eso es muy importante, la cuestión de los medios, por lo tanto de los formatos, para investigar, para obtener datos, para difundir y para estar presente con nuestra opinión, igual que hay opiniones de sociólogos, de antropólogos, de politólogos, de periodistas, que esté también la opinión del historiador, no como ciudadano, porque eso sí que hay bastantes casos, etcétera, ¿no? Y muchos nos definimos como historiadores ciudadanos, sino como historiador de oficio, que quiere decir algo y que sobre este presente, decía, convulso, que nos toca vivir. ¿Qué tipos de historia inmediata se pueden hacer? Yo haría tres grandes grupos. Primero, que también, así es como empezamos nosotros, debates y opiniones de historiadores sobre temas de actualidad relevante, decíamos cuando pedíamos opiniones para los debates de historia. Bueno, lo relevante es subjetivo, claro, en fin, pero bueno, de todas maneras nos entendíamos, o sea, aquellos hechos de cierto impacto, de cierta relevancia, debíamos discutirlos, y en eso, en Historia Debate, hemos sido pioneros desde hace 20 años, como ya dijimos. No es exactamente la idea a la que yo me refiero, a la que nos referimos cuando hablamos de historia inmediata. Hablamos de investigación sobre el presente desde un ángulo histórico, pero no es poco hacer al mismo tiempo debates de historiadores, porque la tendencia del positivismo, que es la matriz inicial de la historia como ciencia ya desde hace más de un siglo, ocultaba esas ideas y esos valores de los historiadores, que al final afloran, ¿no? Afloran naturalmente, ya lo dije antes, cuando los temas que investiga son polémicos, pero afloran malamente, ¿no? Y en eso el historiador debe en su trabajo ser transparente. No quiero decir que ir siempre haciendo, digamos, una confesión de su ideología, de su adscripción política. No me refiero a eso. Me refiero a no ocultar el compromiso del propio historiador con su tema y con una interpretación determinada, porque si surge un debate, pues tampoco, no solo es malo, sino que es positivo, y lo peor, decía, era ocultar y tapar eso pues con una manta positivista que nos impide, como si todos debajo de esa manta pues no íbamos a ver nada, no íbamos a estar un poco, diríamos, ciego. Transparencia, es decir, que debates y opiniones de historiadores, porque es la manera en que se puede valorar incluso nuestra propia obra, la obra del historiador mejor. Hoy no toca porque estamos hablando de historia inmediata, pero desde Historia de Debate estamos impulsando esa idea de hacer historia, de que el historiador se analice históricamente, analice en forma biográfica, que va también en la misma dirección. Hay que valorar, digamos, una obra sabiendo quién es el historiador y la investigación en todos los sentidos, sin prejuicios, y sabiendo que en la pluralidad no solamente historiográfica, sino de cualquier otro tipo, es donde está la riqueza de las comunidades de historiadores. Por lo tanto, la primera tipo de historia inmediata que se puede hacer es organizar debates de historiadores sobre temas de relevancia actual. La segunda a la que me voy a referir es la clásica, es decir, a analizar el presente desde la historia.
Es decir, es la relación pasado-presente que ya está en los fundadores de Anales, por ejemplo, pero que siempre evitó, hasta hace poco, siempre evitó decir esto que yo estoy diciendo, es decir, que el presente tiene que ser un nuevo objeto de investigación de los historiadores. Pero yo recuerdo que cuando leí de Marc Bloch La extraña derrota, es decir, él lo proponía como un testimonio personal de la derrota de Francia ante Alemania, ¿no? Él era un oficial, bueno, fue llamado a filas, era un oficial igual que el ejército, igual que Jean Febvre, y estuvieron ahí en el ejército francés en el momento de que el ejército francés pues cedió ante el poderoso ejército alemán que ocupó Francia entera. Y entonces se justificaba el propio Marc Bloch de que escribiera sobre algo inmediato que acababa de suceder, y decía: yo lo hago con la honradez y las capacidades de ser un historiador de la campaña, decía, un historiador del mundo rural, etcétera. O sea, era como algo fuera de lo común y vergonzoso que un historiador hablara sobre la derrota de Francia ante Alemania en el año 1939. Todo lo contrario, claro, naturalmente no, él emplea, ya lo dice ahí, él emplea sus habilidades como historiador para interpretar lo que estaba pasando, la ocupación de Francia por los nazis, y hace muy rico el documento. No es algo más que un testimonio, es el historiador que maneja los datos, la experiencia vivida, y te da una interpretación. Eso es lo máximo que se puede pedir. Cualquiera puede dar un testimonio, pero un testimonio con interpretación y con un método de historiadores mucho más potente y mucho más importante para el conocimiento en ese caso de la debacle del ejército francés en 1939. Por lo tanto, sí, analizar el presente en perspectiva histórica, pero sabiendo por otro lado de que es bidireccional. Hay que analizar el presente desde el pasado, pero también saber que el presente influye sobre el pasado, ¿no? En eso también insistían los fundadores de Anales. Bueno, de todas maneras, esa relación pasado-presente, si estamos hablando de historia inmediata, tiene que pivotar sobre el instante vivido, sobre el hecho vivido, sin duda alguna. Y el historiador, insisto, puede aportar a esos análisis que se hacen desde las ciencias sociales y desde los medios de comunicación de los hechos relevantes que estamos viviendo, el rigor habitual con nuestra disciplina trabaja con los datos. Hoy vivimos un auge debido a la aceleración histórica que se produce entre el siglo XX y el siglo XXI. Vivimos un auge del presentismo. Pues en ese auge del presentismo es necesario también la voz del historiador para que relacione ese presente con ese pasado y con ese futuro. Y aquí vamos al tercer tipo de historia inmediata que se puede hacer, es decir, otear el futuro desde la historia. Eso sí que es nuevo, ¿no? Pero también es nuevo para las ciencias sociales en general. La prospectiva, que hoy es una disciplina científica asentada, pues es relativamente reciente. Y lo único que venimos a decir cuando proponemos hacer historia inmediata es que, pues eso, que hay que hacer una prospectiva histórica, es decir, una mirada hacia el futuro desde la historia. Otros científicos sociales ya lo hacen, es decir, es que no hay manera, tú no puedes
analizar con profundidad un hecho relevante del presente sin acudir al pasado. Y los otros científicos sociales, ¿qué hacen? Pues leer a los historiadores para ser capaces de establecer una relación pasado, presente, futuro, ¿no? Habermas, el gran filósofo alemán de la escuela de Frankfurt, marxista o próximo al marxismo, decía: el historiador se debe reducir a conseguir datos sobre la historia. Y nosotros, hablaba como filósofo, como sociólogo, como politólogo, etcétera, los interpretamos más, con todo el respeto para Habermas. Nosotros somos mayores ya, nosotros somos mayores para utilizar el conocimiento histórico para entender mejor este presente. Nadie lo va a hacer mejor que nosotros. Otra cosa es que hayamos sufrido ese lastre positivista que nos ha impedido hasta ahora intervenir como historiadores en el presente convulso en el que estamos viviendo. El objetivo de la historia inmediata es relacionar pasado, presente con vistas a ayudar a la sociedad a entender mejor el futuro o los futuros que tenemos. Debemos definir qué tenemos en información, diría yo. Debemos ayudar a definir futuros alternativos y dilucidar como historiadores los riesgos y beneficios que tiene cada uno de los futuros alternativos que se deducen de la relación pasado, presente y futuro, aquellos riesgos y beneficios que puedan tener para la humanidad. Esa es una obligación ética del historiador. Para eso de que estamos hablando ahora, que es para hacer historia, pero en general, es decir, tenemos una responsabilidad social y ética con el conjunto de la sociedad para que nuestro oficio sirva, como decía Marlowe, introducción a la historia para que la gente viva mejor. Es decir, que para relacionar pasado, presente y futuro, sobre todo en esto que parece como la antítesis del trabajo historiador, cuyo objeto de investigación está en el pasado y ahora vamos a preocuparnos en el futuro, por el futuro. Pues sí, porque tú sabes que este pasado genera un presente y que la relación de este pasado con este presente está generando proyectos de futuro. Y sí, por responsabilidad debemos dilucidar cuáles son esas perspectivas de futuro, esos proyectos de futuro que se nos propone, y decir cuál es, en nuestra opinión, como ciudadanos, porque de eso no podemos ni debemos desligarnos nunca, pero sobre todo como historiadores, pues tenemos datos para saber lo que está bien o lo que está mal. Necesitamos para ello pertrecharnos de referencias éticas, y ahí en eso llevamos un buen retraso nosotros, los historiadores de oficio, ¿no? Porque siempre se pensó que con trabajo de las fuentes y eso sería suficiente para escribir la historia, y como sabemos es una condición necesaria, pero no suficiente para escribir nueva historia, el trabajar con los documentos y con las fuentes. Nosotros hemos definido en uno de los congresos de historia de debate la necesidad de hacer una historiografía de valores que nos ubiquen éticamente. Hasta los científicos más puros tienen esa necesidad de referencias éticas, hasta hay comisiones sobre inteligencia artificial o sobre biología molecular sobre ese tema. No es tan importante la historia como estas disciplinas de carácter científico, pero no los menos para nosotros.
es igual de importante para nosotros. Cuando hablo de una historiografía de valores, me refiero a valores profesionales y universales, que se corresponden con los valores universales, que hoy es una de las cosas buenas, de las pocas cosas buenas, aparte de Internet, que ha tenido la globalización, que es la universalización de determinados valores que hablan de justicia, que hablan de paz, que hablan de democracia, que hablan de muchas cosas que antes dependía de las ideologías concretas o de las religiones concretas, y hoy ya son universales y en algunos casos están preservados por el derecho internacional. Entonces, valores profesionales y valores universales. El primer valor profesional es la relación con las fuentes. Eso está claro, ya he hecho referencia a eso. Y el segundo es que el historiador, a la hora de investigar, sobre todo de investigar sobre el presente o con hechos del pasado que tengan relación con el presente, es muy importante la autonomía profesional del historiador respecto de los estados, de los partidos y de las religiones, lo cual no quiere decir que uno como ciudadano no tenga ideologías, afiliación política, lo que sea, pero a lo que los historiadores tendríamos que elevar nuestro nivel y investigar desde referencias éticas universales, un poco también transversalmente respecto de las diferentes ideologías, aunque muchos podemos pensar que unas naturalmente son más éticas que otras. Pero eso yo, ya no sé, ya lo entendería más como algo particular, aunque en algunos casos ni siquiera hay consensos universales, digamos, de lo indeseable que ha sido el nazismo para la historia y algunos hechos y algunos acontecimientos históricos absolutamente que merecen, que entran dentro de esto que yo digo de hacer historiografía de valores y que nos obliga a pongo el caso del nazismo porque es el más evidente, que nos obliga a dejar claras determinadas cosas. Hay quien dice que el juez, el historiador no debe ser juez. ¿Cómo? El historiador tiene que trabajar con ética, como todo el mundo, dentro y fuera de la universidad. Y lo que no se puede hacer es, por pensar, decir lo siguiente: no, el nazismo tiene su contexto y la función del historiador es explicar el contexto de que nace. No, tú tienes que explicar del contexto de que nace y al mismo tiempo admitir lo que, por cierto, hoy es un consenso unánime, la malignidad de ese fenómeno histórico. Sino, ¿para qué servimos? Ya nos olvidamos que la investigación y la enseñanza es pública y está pagada por los ciudadanos. Nos servimos a la sociedad también, que nos paga para enseñar y que nos paga para investigar. Por lo tanto, autonomía profesional para respecto a cualquier estado, partido y religión, para tener una voz propia cuando hablas de temas del pasado, lo cual eso en general no lo discute nadie o casi nadie o poco, pero también para hablar sobre a debate, pues yo empecé pues como en este caso, a responder a invitaciones y a dar conferencias y algunos textos sobre qué es la historia inmediata. Siempre desde el principio, recuerdo en Uruguay, hace años, 10 años o así, no sé, tendría que verlo, o más, que me preguntaban ejemplos, queremos ejemplos para escribir nosotros, queremos ejemplos. Y no había muchos. Yo tampoco había incursionado demasiado, porque todo esto surgió con debates, historiadores, etcétera. Y recuerdo que en la conferencia en Montevideo daba como ejemplo histórico, historiográfico, dos obras de Marx, La lucha de clases en Francia y el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que Marx escribieron
apoyándose como hacen siempre, se hacían siempre los fundadores del marxismo, etcétera, con todo el rigor y el pequeño el desfase mayor o menor que se produce entre el hecho y que tú publicas la obra, pero no suele ser mucho, y en tu caso tampoco fue mucho. Claro, ahora que sabemos que esos procesos de historia política y social francesa que analizó, pues concluyeron, pues algunas cosas que Luis Bonaparte fuera Napoleón III, ya lo despreciaba tanto como el de Napoleón, que vamos, le hubiera sorprendido, pero eso pasa siempre. Cuando hace historia inmediata, los hechos todavía el desarrollo de los hechos todavía no ha culminado, y por eso que yo aconsejo, y yo lo estoy haciendo, cuando trabajo sobre un hecho, después hago más análisis, bien vía multimedia, bien por escrito, porque el fenómeno va evolucionando. Pero bueno, ahora la diferencia es que para dar ejemplos puedo apoyarme en mi propia experiencia, y voy a hacer referencia a 4 trabajos de historia inmediata que a lo mejor a algunos les puede servir, pero hay otras posibilidades enormes, como las que hay cuando estudias el pasado, para aplicar el enfoque histórico a temas de hoy. Yo me centré en 2 tipos de temas: eventos sociales y políticos importantes. En su momento hice mi tesis doctoral sobre una revuelta social, y es cierto que a finales de la Edad Media, que las revueltas sociales de Espartaco tienen muchos elementos comunes, ¿verdad? Bueno, pues entonces me sigue interesando el tema de los movimientos sociales, y esa es una de las cuestiones sobre lo que hice historia inmediata. Y la otra es algo que me interesó mucho desde el principio, es de cruces que se pueden producir hoy en día al margen de la historia entre pasado, presente y futuro. Por ejemplo, trabajé sobre la memoria histórica y sobre los fines de la historia. Entonces voy a hacer pues naturalmente para muchos otros temas. El primero es un trabajo publicado en 1998, que fue primero una conferencia en la UNAM y después en San Cristóbal de las Casas, con este título. Después saqué un texto que está publicado ahora: Chiapas y la escritura de la historia. Por lo tanto, donde se explican donde se deducen una serie de cosas. Una es la revuelta indígena de Chiapas de 1994 como un punto de inflexión en los movimientos sociales, 5 años después de la caída del muro de Berlín. La realidad posterior confirmó plenamente ese augurio de una manera evidente, ¿no? Y después, además de punto de inflexión de la historia de los movimientos sociales, con la importancia que siempre han tenido y tienen hoy los movimientos sociales en la historia, además de eso, el impacto en la historiografía, en el concepto de progreso, en el uso de nuevas tecnologías, etcétera. ¿Vale? Os animo a leerlos. Todas estas cosas que puedo proponer están, si son textos, en mi página web personal, y si son audios y vídeos, pues en las redes, están por ahí, se accede a través de Google fácilmente. Después, años después, trabajé sobre el movimiento de los indignados. El movimiento de los indignados nace en el año 2011 en el norte de África, se extiende a Europa, América, hasta Israel, menos en América Latina, pero es que en América Latina el movimiento de los indignados ha estado actuando todos estos últimos años. Eso es, que quiero decir, el movimiento de la juventud del siglo XXI para promover transformaciones sociales y políticas que tantos resultados han dado, y tan potente fue. Para mí es lo que fue el movimiento del 2011, la generación del 68 para el siglo
para el siglo pasado, sin duda. Dice, 2 vídeos y un texto. Un vídeo a finales, en diciembre del año 2011, sobre historia inmediata, se titulaba así, de Chiapas a los indignados, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Después, en el año 2014, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, otra conferencia titulada Historia de los Indignados 2011-2014. Como veis, lo que traté yo en el año 11, pues en el año 14 había envejecido y volvía a dar otra conferencia. Y por último, en el año 2015, un trabajo breve sobre Podemos en la historia. Claro, porque yo trato estos temas siempre en un ámbito global y suelo hacer referencias a España, concretamente en este caso en el fenómeno político de Podemos hoy en el gobierno, participando en el gobierno de coalición progresista que tenemos en España. Bueno, otro tema que me interesó mucho, y en este caso también por razones personales, es la relación de historia y memoria, y trabajo mío, historia, memoria y franquismo, que es un conjunto refundido de artículos breves y de un vídeo que me pidieron estudiantes en mi universidad, que vi, por cierto, un papa con un sonido horrible, pero todo eso lo concreté en este trabajo, historia, memoria y franquismo, también con el mismo criterio, es decir, tratando el tema globalmente, sobre todo por la importancia que ha tenido el tema de la memoria y de los derechos humanos y tiene en América Latina, y después haciendo referencia al problema que tenemos en España, es decir, por lo tanto, estudiar el movimiento de la memoria histórica, todavía muy activo, y que yo intenté abordar en mi doble condición de historiador y de víctima del franquismo. Y muy crítico, sobre todo en la parte historiográfica, de la posición de Pierre Nora en Francia, que decía que la historia y la memoria son dos cosas que deben ser separadas, cuando realmente eso no se entiende que la historia y la memoria tienen que ir juntas, porque nosotros sin el sujeto de la historia no somos nadie. Y el sujeto de la historia, en este caso representativo de la comunidad de víctimas de las dictaduras del siglo pasado, está presente hoy en día. ¿Cómo vamos a decir que no tenemos nada que ver? No lo digo solo para los historiadores del franquismo, es que para cualquier historiador el problema que tenemos en España es candente. Hay miles y miles de personas asesinadas impunemente en las cunetas todavía. Estamos hoy a día 14 de julio del año 2022 y creo que, no sé si habrán votado ya en el Congreso de Diputados una nueva ley de memoria histórica que va a aproximar mucho la política del Estado español sobre la memoria a lo que ha sido la política pública sobre la memoria en Argentina, que es donde es el ejemplo para todos. Pues eso. Entonces, historia y memoria, que es un tema muy bonito también, porque es un pasado que se hace presente, no porque el historiador escriba sobre ello, sino porque los hijos y descendientes de las víctimas olvidadas de ese pasado, pues se convierten en un sujeto social y político hoy, ¿no? Que han conseguido, no sin mucho esfuerzo, con años detrás de trabajo, etcétera, sobre todo los familiares de las víctimas, pues que haya sido asumido por el gobierno de España, muy resistente hasta ahora, cualquiera que fuera el partido que hubiera gobernado, a asumir la obligación del derecho internacional de garantizar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de las dictaduras del siglo pasado. Lo es un tema muy bonito también para hacer historia inmediata, la cuestión de la memoria.
Y por último, en cuarto lugar, a lo que me parece más nuevo, ¿no? Es decir, qué podemos hacer desde la historia para definir, decíamos, los futuros posibles, ¿no? Un trabajo mío del año 2017. El trabajo de Historia y Memoria es del 2017, que se titula Los fines de la historia en el siglo XXI. En origen fue una conferencia para un congreso americanista en San Petersburgo. Por lo tanto, está disponible un vídeo sobre la, la conferencia y un texto que está publicado en diversos sitios. Bueno, me ha costado bastante porque me he tenido que documentar, reflexionar mucho, perfilar y analizar esos futuros alternativos de que había hablado en otro momento con este discurso sobre la historia inmediata, de la relación pasado, presente y futuro, de incluir la aportación del historiador para definir esos futuros posibles, ¿no? Y ahí conseguí perfilar y analizar 5 grandes proyectos de futuro que emergen del presente actual y enfocarlos desde la historia y desde los grandes valores, que no voy a apoyar a pararme en eso, pero puedo enunciarlos. Lo que se nos ofrece como futuro es, que además es un presente, pero voluntad de continuidad, pues es el mercado global. El segundo, al que hacía referencia, es socialismo del siglo XXI, hoy menos relevante porque hay una alternativa de izquierda mucho más amplia en América Latina. En aquel momento pues, estábamos con esto. Otro es el terrorismo islámico, el califato islámico como futuro para el mundo, según proponía pues Al-Qaeda primero y los que el Estado Islámico y demás. Hoy también menos relevante, o afortunadamente. En cuarto lugar, la propuesta autoritaria de regímenes de partido único que viene de algunos países del antiguo bloque soviético, pues etcétera, que siguen funcionando como partido único y que en algunos casos muy activamente proponen pues eso y practican pues un régimen autoritario tal. En aquel momento pues estaba ahí y no tenía la relevancia que tiene hoy. Por eso que en 5 años las cosas pueden cambiar mucho. La guerra de Putin demostró que es un riesgo poco beneficioso para la humanidad que está creciendo mucho. Y en quinto lugar, la propuesta de futuro con la que me sentía yo más identificado, porque creo que es la que trae más beneficios a la humanidad, la que ayuda a que la humanidad se arme para vencer a estos retos de todo tipo, demográficos, climáticos, políticos, etcétera, pandémicos, que se han manifestado en los nuevos. Me refiero a la propuesta de gobierno mundial democrático, es decir, de un gobierno, un parlamento y una constitución democrática. Que bueno, en el plazo corto y medio probablemente no serán posibles, pero a largo plazo, y el historiador puede hablar a largo plazo, porque también trabaja a largo plazo hacia atrás con sus investigaciones, va a ser la única solución que tenga este mundo para sobrevivir con las características que conocemos. Bien, eso es hasta aquí todo lo que tengo que decir sobre la necesidad de hacer historia inmediata. Fijaros, la historia viene del cambio, ¿no? Y los últimos 30 años, desde la caída del muro hasta el COVID y la guerra de Ucrania, hemos vivido a salto de mata. Yo no sé si esto se dice
ahí en América. Hemos vivido asaltos, no sabemos a dónde vamos. Y el historiador puede ayudar. Necesitamos hacer historia inmediata que nos permita discernir entre los futuros que sean más útiles y beneficiosos para la humanidad y alertar de futuros nefastos, algunos de ellos que ya han fracasado en otros momentos de nuestra historia, que están ahí acechando. En fin, queridos amigos, colegas del Alto, de Bolivia, de los demás países de América Latina y de Europa que estáis siguiendo esta conferencia, pues la seguiréis con posterioridad cuando se difunda el vídeo en redes, no permitamos que nos releguen a la vieja religión. Abramos las puertas y las ventanas de la academia, de la historia, al mundo exterior. Viva el Alto, viva Bolivia, viva América Latina. Muchas gracias, profesor Carlos Barros, por la exposición y los planteamientos teóricos y metodológicos respecto a la historia inmediata. A ver, siguiendo con la interacción con las redes sociales, no solamente se está transmitiendo por la página de la carrera de Historia de la UPEA, sino también por los grupos de la Asociación Latinoamericana de Historia, donde nos saludan desde Santiago de Chile, saludan también desde Ciudad de México, desde Colombia y desde Paraguay, ¿no? Hacen llegar las felicitaciones por la exposición del profesor Carlos Barros. Asimismo, vamos a pasar a las preguntas, ¿no? A las preguntas que han realizado en las distintas plataformas de Facebook, ¿no? Vamos a empezar con Mariana Álvarez, que pregunta: ¿la historia inmediata surge de la crítica a la forma de hacer historia positivista? Esa es la pregunta. Perdón, repite, no entendí. ¿La historia inmediata surge de la crítica a la forma de hacer historia positivista? Bueno, esa es la pregunta de Mariana Álvarez, ¿no, profesor? Obviamente. Yo creo que lo que se llamó la revolución historiográfica del siglo XX, es decir, la teoría marxista, la escuela de análisis, consiguió cosas importantes para el historiador, criticando al positivismo, ¿no? Una vez, pues, el concepto de historia total, de compromiso de historiador, es decir, de un concepto del tiempo muy distinto del positivismo, la larga, corta y media duración. Bien, pues hoy, digamos, lo que nosotros llamamos el nuevo consenso o paradigma historiográfica, una de las ventajas que puede obtener de la crítica al positivismo, que ha de alguna manera vuelto, ¿no? O sea, yo encuentro muchos jóvenes que siguen siendo positivistas, porque es que después de la caída del análisis y del marxismo, el primer efecto fue el resurgir, el retorno del positivismo. Y entonces hay que mantener los aspectos en los que se ha centrado la crítica de análisis del marxismo al positivismo y añadir otros nuevos y conseguir ventajas nuevas de ese diálogo crítico con el positivismo. Y una de ellas es aprovechar para ampliar hasta el presente el objeto de investigación de la historia por parte del historiador académico, ¿no? Lo digo porque eso ya no solo el positivismo, al contrario, es que análisis y marxismo no lo desarrollaron. Quizás, yo me pregunto, porque no es que se le haya ocurrido a alguien milagrosamente, quizás sea fruto del tiempo que vivimos. Es que es un tiempo de cambio entre el siglo XX y el siglo XXI tan tremendo. No sé, pues la humanidad ha vivido momentos en que no sabes lo que hay cuando pases esa esquina. Pues sí, momentos críticos, pero como este, desde luego, nuestras generaciones jamás.
todavía tenemos ahí la pandemia, ahora con la guerra de Ucrania, con todas sus implicaciones internacionales, en ambas cosas imprevisibles. Bueno, la pandemia no tanto, porque muchos ya dijeron que estábamos molestando demasiado a la naturaleza y la naturaleza podía vengarse de nosotros. Entonces, en esas circunstancias, pues a lo mejor la necesidad. Y eso, claro, tiene que desarrollarse con el mantenimiento de la crítica hacia el positivismo, que en ningún caso debe trascender al tema de que se puede hacer historia sin fuentes ni documentos. Yo no insisto mucho porque está tan claro eso en el ámbito profesional nuestro, pero nunca sobra, ¿no? Porque cuando la historia interesa tanto como hoy en día y a tantas personas que no son historiadores, etcétera, pues hay que recordar de vez en cuando que aunque para hacer una buena historia no sea suficiente el uso de fuentes y documentos, pero es necesario, ¿no? Digamos que eso fue la aportación principal del positivismo en la historia como ciencia. Las anales fueron otras distintas. Y ahora, en el siglo XXI, una de las aportaciones para entender el oficio historiador en el siglo XXI tiene que ser la historia inmediata. No esto solo, ¿no? Sino una más, pero una importante. Gracias, profesor. Vamos a pasar ahora con la pregunta de Martín Rodríguez, que pregunta ¿cuál es la relación entre historia inmediata e historia del presente? Bueno, no sé, la historia del presente podía ser sinónimo de historia inmediata, ¿no? Perfectamente. Si fuera realmente historia del presente. Pero yo ya dije en mi conferencia que, por ejemplo, los franceses, que tienen el mérito, ahora ya no, pero durante el siglo XX han sido pioneros, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y pues inventaron el Instituto de Historia del Tiempo Presente en una época que ni siquiera la historia contemporánea pues recibía la atención que merece Francia, ¿no? Porque los historiadores anales eran medievalistas y modernistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se quedaron, quizás porque la coyuntura no era la mejor, ¿no? Se quedaron, lo sé por mis relaciones con el grupo de Histoire Immédiate más activo, que fue el de Toulouse, ¿no? Yo estuve allí en algunos de sus congresos, en fin, tuvimos bastante relación, pero no pasaban en sus investigaciones de la guerra de Argelia. Igual que en España, mis colegas de historia actual o de historia del tiempo presente no pasaban en sus trabajos de la transición española. Por eso que yo me parece que es muy importante, porque plantearlo así en términos de historia inmediata, porque ahí no te escapas. Es decir, inmediato es lo que no tiene mediación, es lo que tú estás en este momento viviendo. Y después puedes retrotraerte hacia atrás, hacia donde quieras, y avanzar hacia el futuro a donde quieras. Pero el punto de referencia epistemológico para el historiador de la inmediatez es lo que estamos viviendo. Y después ya da igual decir si nos estamos refiriendo a lo que vivimos hoy, el día de hoy, o el mes de hoy, o el año actual, o los 5 años, o el cinco quinquenios. Es como hay el tiempo corto, medio y largo. En ese sentido, lo que es el tiempo inmediato, pues también depende del tema que estés investigando y como tú te lo quieras plantear, pero que el eje sea el presente, lo cual pues es una verdadera heterodoxia, ¿no? Para una disciplina que ha identificado con el pasado, digamos, su objeto de investigación. Mark Bloch, incluso nuestro adorado Mark Bloch, incluso él decía
que la historia no es la ciencia del pasado, decía que es la ciencia de los hombres en el pasado. Es decir, decía que la historia de la naturaleza no entraba dentro de los objetivos de los historiadores. Sí, claro, no vamos a... Ahora ya se empieza a hacer, ¿no? Pero la historia de la naturaleza y la historia de la humana son inseparables. Hoy sabemos muchas cosas. Y como hoy estamos aprendiendo muchas cosas, tenemos que hablar de nuevos paradigmas historiográficos y de nuevas maneras de escribir la historia, ¿no? Bien, muchas gracias, profesor Carlos. Sí, evidentemente, ¿no? Acá, por ejemplo, en Bolivia, hace 9 años atrás, se desarrolló un congreso de historia inmediata, ¿no? Por el En profesor Cochabamba. en Cochabamba, ¿no? Por el profesor Luis Oporto, ¿no? El que ha organizado, en donde Cierto, no cierto. solamente En aquel momento miembro muy activo de la Historia de Debate, sí, sí, amigo Luis, y sí. justamente no solamente se debatía, por ejemplo, este proceso de que iba pasando Bolivia, ¿no? De un estado republicano a un estado plurinacional y todo este contexto del análisis de una historia inmediata, ¿no? Entonces esa fue, por ejemplo, la experiencia única acá en Bolivia, la que se desarrolló en Cochabamba sobre un congreso de historia inmediata, ¿no? Sí, sí, se hizo otro también anterior al de Cochabamba en Maracaibo. Era la época en que se hacían esos congresos y después en los congresos de historia debate siempre había un apartado dedicado a la historia inmediata, pero hoy ya está bastante extendido, incluso a veces con otros rótulos, con otras etiquetas, historia del presente, incluso actual, etcétera, pues se está haciendo historia inmediata. Es la propia historia que vivimos la que nos empuja en esa dirección, ¿no? Y además te quería decirte que estoy esperando leerme completa en la ley de memoria democrática que hoy espero se haya aprobado en el Congreso de Diputados en España y decir, a ver, tengo que sacar un tiempo para escribir sobre eso. O sea, por lo menos, no sobre todo, pero sobre algunas cosas de tu interés personal o que piensas que son relevantes para todo de la actualidad, pues sí que hay que escribir de vez en cuando, ¿no? Siendo menos rígido respecto del formato que como lo somos normalmente para los textos más estrictamente académicos. Perdona, ¿hay algo más? Sí, bueno, están mandando saludos, ¿no? Desde diferentes partes de América Latina y también felicitando la exposición que has realizado, profesor Carlos, ¿no? Pues como soy gallego, pones de mi parte ahí, porque yo, claro, no puedo ahora meterme apertas de parte del profesor Carlos Barros. Aquí es como decimos abrazos. Muchas gracias, profesor Carlos Vados, por la exposición sobre los planteamientos teóricos y metodológicos sobre la historia inmediata. Gracias a vosotros. Lo mejor para Bolivia.